eliminar mucha cantidad y la pérdida de peso, ¿sí? A pesar de que comen muchas calorías por día, pierden peso cuando la diabetes está descompensada. Si yo tengo estos síntomas y me hacen una glucemia en cualquier momento del día, no importa si yo estoy en ayunas, y da arriba de 200, eso ya es patognomónico de diabetes y se hace el diagnóstico en ese momento. Las otras formas de diagnosticar diabetes son con un laboratorio de rutina, con una glucemia así, con 8 horas de ayuno, que tiene que dar de 125 para arriba, o hacer una prueba de tolerancia a la glucosa y a las 2 horas de haber tomado ese líquido con glucosa que está medido, está estandarizado, me da arriba de 200. En esos dos casos siempre se repite ese valor. Hay que hacerlo otro día, sin dieta previa, para ver si se vuelven a dar esos valores, porque siempre hay un margen de error de laboratorio o alguna circunstancia X que pueda haber hecho que esa persona ese día esté en condiciones distintas, con una infección, se haya aplicado alguna inyección de corticoide, que es muy común. Entonces, bueno, eso siempre se repite por lo menos con una semana de diferencia. Pero si hay síntomas y una glucemia de 200, ya está hecho el diagnóstico. En ese caso no se repite. Una vez que se hizo ese diagnóstico, bueno, el médico tiene que evaluar qué tipo de tratamiento inicia en el caso de los medicamentos. Pero lo que va siempre, en cualquier caso, es lo mismo que para la prevención. El plan de alimentación saludable y la actividad física. El plan de alimentación saludable lo confecciona una nutricionista, no es solamente no comer papa, no comer pan, como por ahí vienen con esos mensajes erróneos, porque pueden comer papa, pueden comer pan, siempre en cantidades medidas, con cierta frecuencia semanal. No es que nada está prohibido acá, lo que está no recomendado son las cosas dulces, o sea, con azúcar agregado, y bajar la cantidad de harinas refinadas. Después todo lo demás en cantidades adecuadas para esa persona, para esa edad, para esa condición. No es lo mismo anciano que joven, que niño, que adolescente en edad de crecimiento. Para esa condición tiene o el tipo de diabetes que tenga también. El tipo de diabetes que tiene, exactamente. En algunas es necesario poner cantidades más estrictas de hidratos de carbono si van a estar con insulina. En otros casos eso ya no es tan necesario y se puede en alguna comida saltear los hidratos de carbono. Pero sí es necesario siempre respetar las 4 comidas, incluir frutas y verduras, limitar lo que es las harinas refinadas, limitar la sal, los alimentos con sal, como pan, galletitas, sacar los dulces en el caso de la diabetes, incorporar todos los grupos, pero bueno, en forma equilibrada y dispuesto por una nutricionista. Y la actividad física que tiene que tener para ser efectiva una frecuencia y una intensidad, ¿no? El que no hace nada, bueno, por ahí en ese paciente el objetivo es sacarlo de ese sedentarismo. Entonces, con que empiece caminatas tranquilas 4 veces por semana, está bien como objetivo. En alguien que viene con una actividad más intensa, bueno, se evalúa a ver si es necesario aumentarla o así está bien. Bien. En general el caso es que no se hace actividad física o se hace con muy baja frecuencia y hay que ir aumentando eso siempre en forma gradual, consensuado con el médico. Nadie puede ir y hacer una actividad física intensa si hasta ayer no estaba haciendo nada, ¿sí? Hay que ver que la diabetes esté compensada para iniciar también esa actividad. Siempre todo tiene que estar regulado y hablado. En lo posible acá no hay que ser muy autodidacta, o sea, la gente no tiene que ir y encarar el tratamiento por cuenta propia sin asesorarse, porque se pueden poner en un riesgo o se pueden restringir demasiado con cosas que no tienen sentido por mitos y que sí las pueden comer, por ejemplo, y a veces no comen lo suficiente de alimentos que tienen que aumentar. Entonces tiene que ser algo, digamos, un poco más profesional acá. Hablaste, no ser dirigido o acompañado con un profesional. Sí, vos hablaste de mitos recién. Hay una persona que dice, por ejemplo, bueno, yo el domingo me como un buen plato de pastas y una buena porción de torta de postre, porque yo durante toda la semana hice buena letra, me cuidé para ese domingo poder darme ese gusto. ¿Eso es un mito o está bien hecho así? Sí, más que un mito eso puede ser un hábito. La verdad que si la persona cumple con su tratamiento 6 días de la semana o 6 días y medio. Tampoco se va a comer una torta entera ni sí, y 14. en un momento se quiere dar un gusto, eso no está mal. Para eso están los gustos. Eso no lo va a perjudicar. Y en ese día lo más probable es que le suba un poco más, por ahí lo puede compensar caminando un poco más ese día particular, sin privarse de eso. La verdad que un plato de
de una pasta y una porción de torta una vez por semana no van a condicionar un mal control crónico, ¿sí? Lo importante es lo que uno hace todos los días. Si yo todos los días como en exceso y no hago nada de actividad física, muy probablemente mi enfermedad no va a estar bien controlada. Si yo me lo tomo como algo así esporádico o un gusto, que es lo que tendría que ser, no está mal. Habría que ver el caso particular de esa persona, qué tan estricto tiene que tener su control, si ya tiene algún daño por el que haya que ser más estricto. Pero así en líneas generales lo que me planteas no me parece que sea una mala conducta, ¿no? Bien, vamos a preguntarle al doctor. Sería un gusto, digamos. Sí. Otra cosa es hacer lo que no hizo en toda la semana, porque también está ahí. Muchos pacientes lo que hacen es cuidarse durante toda la semana a rajatabla y el domingo hicieron todo lo que no hicieron en la semana. Claro. Una cosa es un almuerzo. O sea, comer porciones y no comerse todo lo que no comió en la semana. Eso es. Tenemos una pregunta acá, Araceli nos está escuchando, dice, si podés preguntarle por qué no se realiza la caminata este año. Bueno. Le preguntamos a la doctora, a la doctora. Bien, Sí, volvemos a la doctora. Este año no realizamos la actividad, que en realidad no, bueno, más allá de la caminata, ¿no? La conmemoración del Día de la Diabetes, porque por problemas de tiempo, compromisos que tuve, yo no lo pude organizar, así que lo pospusimos. La idea es hacer algo. La diabetes, la realidad es que más allá de ser una enfermedad, ¿no? Una entidad propia, es parte de un contexto de riesgo cardiovascular. La persona en general no tiene solo diabetes, ¿no? Tiene diabetes, tiene también un exceso de peso, tiene hipertensión, tiene el colesterol alto, los triglicéridos, es sedentaria, fuma. Entonces, la idea es hacer algo un poco más contextualizado en los factores de riesgo cardiovascular, y lo dejamos para un poquito más adelante porque por cuestiones de tiempo mía, repito, no pude organizarlo. Pero se va a hacer algo. El año pasado tampoco se realizó. No, el año pasado no se realizó porque cayó fin de semana y la verdad que los fines de semana es poca la convocatoria también y bueno, fue una situación particular de la ciudad que se estaba atravesando. Pero bueno, la idea es, se va a hacer algo ahora próximamente, seguro que en diciembre, armar algo en la plaza, por ahí no con la metodología de caminata, sino algo abierto a la comunidad en algún horario que una gran franja de población, digamos, lo pueda aprovechar, un rato a la tarde, un rato a la mañana, no un horario tan restringido para que solamente por ahí el que le coincide pueda ir o el que no está trabajando o X causa. Y bueno, ya se va a informar cuando lo hagamos. Y bueno, la idea es eso, englobar o, digamos, abarcar un poco más de riesgo cardiovascular como una problemática más amplia que solo la diabetes, que la gente piensa en glucemia, ¿no? Si bien siempre en las charlas vamos diciendo todo lo que hay que tener en cuenta, no solo el valor de glucemia, que es una cosa más, pero hay que ver todo. Pero bueno, ya algo vamos a hacer próximamente y se les va a anunciar. Bien, acá tenemos otro oyente que pregunta, Mabel, ¿cuándo es la caminata? Ya lo contestaste. ¿Y cómo puede hacer para conseguir el aparato para tomarse la diabetes? ¿Eso lo gestiona a través de la obra social? Bueno, hay que ver. Si esa persona no tiene obra social, en realidad lo que hace, se le solicita por medio de región sanitaria y se están entregando a los pacientes que usan insulina sobre todo, o que por ahí usan 3 fármacos que requieren como el control de glucemia más estricto. No todo paciente diabético tiene estrictamente que tener el aparato y las tiras, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces cuando están solo con un medicamento y tienen valores aceptables que yo me voy dando cuenta por laboratorio y otros parámetros del laboratorio como hemoglobina glicosilada y demás, no necesariamente tienen que tener el aparato. Obviamente todo lo que uno quiera hacer por su salud y si lo quieren tener y medirse está perfecto. Pero bueno, el programa de la ciudad se los da a los pacientes, de la provincia, se los da a los pacientes que tienen tratamiento con insulina o casos particulares como una embarazada o algo que yo asigne que justifique aunque no tenga insulina. Si tiene obra social, se tramita por la obra social, según la obra social lo prepaga, en general requieren un resumen de historia clínica y la receta, y bueno, por ley el que tiene derecho, digamos, o el que está sí o sí lo tiene que tener es el que tiene insulina, así que después queda Recién dijiste las embarazadas. ¿Es normal que en el embarazo suba la insulina y pueda que
que yo me tenga que tomar todos los días la insulina, ¿me tenga que medir la glucemia? Sí, hay algo que se llama diabetes y embarazo, y dentro de la diabetes y embarazo está la diabetes gestacional. ¿Y eso que me afecta al bebé y después me quedo ya me tengo que medir de por vida? Bueno, o después que tengo familia? Sí, hay distintos grados, ¿no? de diabetes gestacional. Alguien que ya tenía diabetes y se embaraza va a seguir teniendo diabetes después del embarazo. Después, de las mujeres que debutan con una diabetes durante el embarazo, que eso sería la diabetes gestacional propiamente dicha, un porcentaje, ¿sí? Un 50% de esas pacientes van a tener diabetes luego de 5 años. Algunas quedan ya con diabetes directamente y no vuelven nunca a los valores normales. Son los menos, porque ¿qué pasa? En el embarazo hay un factor que es la placenta, que produce hormonas que se oponen a la acción de la insulina. La insulina, recordemos, es la hormona que produce el páncreas, para mantener el valor de glucosa normal. Cuando yo pongo otras sustancias que contrarrestan esa acción, la glucemia, hay organismos que se pueden defender y pueden mantener igual la glucemia normal, y hay organismos que ya tienen una predisposición o una falla genética que no pueden responder ante esa sobreexigencia, ¿no? que demanda la placenta y las sustancias que produce la placenta. Entonces, en ese caso suben los valores y ahí es una diabetes gestacional. Como la gestación es un periodo muy corto y el bebé sí se puede ver afectado, puede, digamos, aumentar su crecimiento, ser un bebé macrosomía que se llama, mayor de 4 kilos, le puede dar una inmadurez al pulmón, puede hacer una hipoglucemia cuando nace, una hipocalcemia. Si la diabetes ya estaba en los primeros, en el periodo de la embriogénesis, digamos, las primeras 8 o 10 semanas, cuando se forma el embrión, puede provocar malformaciones. Entonces, bueno, en ese caso sí hay que hacer un control estricto. O sea, es importantísimo hacer todos los controles en el embarazo por esto y por un montón de cosas más. Eso el obstetra les indica. Hay pacientes donde ya con la glucemia en ayunas uno puede diagnosticar una diabetes gestacional, y hay pacientes que hay que hacerle una prueba de tolerancia porque por ahí no aparece en el valor en ayunas. Cuando se le da el líquido con glucosa, a las 2 horas se les vuelve a medir y ahí aparece un valor arriba de 140, que es diabetes gestacional. Los valores para diabetes gestacional no son los mismos valores que para diabetes común, digamos, no gestacional. Son valores más bajos los cortes, entonces no es lo mismo. Bien, doctora, muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado algunos tips que debemos a tener en cuenta para la diabetes en el Día Internacional de la Diabetes. Y bueno, no se va a hacer caminata, sino se va a hacer alguna otra cosa referida a la salud, más precisamente a los factores cardiovascular, bien, como una totalidad, de los cuales la diabetes es uno, ¿no? Bien, ahí. No solo afecta al corazón la diabetes, sino un montón de cosas más, y se está preparando algo más importante un poquito más adelante. Muchísimas gracias por haber acercado acá hasta la radio y habernos contado todas estas cosas que por ahí nos enriquecieron y por ahí no sabíamos también un montón de cosas. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, y quedamos a su disposición para cualquier duda que tengan para evacuar. Y bueno, ya les vamos a estar informando bien lo que estamos planeando para ahora los próximos días. Bien, las esperamos entonces con esas noticias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Cheito.